Me llamó ahora, ¿no? Hace 5 Sí, minutos. hace unos minutos. Sí, porque él venía ya, creo. Sí, él estaba aquí. Me mandaron en Preguntó por ti y penitencia. le dije que no te había visto. José, Entonces te fue de los a 10 minutos. Son 10 minutos. Bueno, ahí lo tenés Sí, bajado, sí, no sí. más. Hola, Joaquín, Carlos. Es una alegría, un placer y un honor presidir esta mesa sobre poesía y diversidad cultural. Unir poesía y diversidad invita a reflexionar sobre el impacto de lo diverso en la poesía y en cómo se relaciona la poesía con la diversidad. Ilustran esta mesa renombradas figuras, reconocidas y aplaudidas figuras, como Joaquín Sabina, Carlos Schilling, José Mármol, Elvira Sastre, y María Negroni, que ha de coordinar la actividad. A modo de brevísimo acápite, voy a decir que poesía es lo diverso. En un mundo cambiante y ante una mentalidad también cambiante, a la poesía le toca la tarea de reunir las partes y de ofrecer una modalidad distinta de vérselas con el mundo. Más que de diversidad cultural, que es un factor indiscutido, tal vez podríamos hablar de interculturalidad, lo cual abre las puertas al examen de lo que hace la poesía con las otras ramas del conocimiento. En su inteligibilidad y en su secreto, en su música y en sus silencios, en su decir una cosa en términos de otra y en disfrazar las circunstancias, la poesía cumple la función de ampliar el campo de lo real, de crear más realidad, de descubrir matices, cosechar sentidos, abrir direcciones insospechadas. El poema tiene el poder de producir un conocimiento del mundo distinto del aportado por la ciencia, la cultura
y las otras artes. Conocimiento que se alcance mediante esa inteligencia relacionada con el costado emocional y que no responde estrictamente a las leyes del discurso, no se sujeta a las exigencias de la concordancia gramatical, ni guarda correspondencia entre el sujeto y el predicado. Se le ha llamado revelación. Podríamos denominarlo descubrimiento. Es una experiencia que se cumple en el corazón del autor y que es revivida por el lector en el momento de la lectura. Versos que no se llegan a entender o que son oídos en una lengua desconocida, seducen por su musicalidad. Páginas pobladas de imágenes nos transportan a una realidad viva, inmediata, distinta. En su dar y tomar, en el intercambio de voces, la diversidad cultural está presente en la naturaleza de la poesía. Su universalidad no debemos buscarla en el denominador común de una hoy impensable lengua franca, sino en el reconocimiento de una visión del mundo en la que la unidad cede en beneficio de la pluralidad. Porque lo cierto es que los poetas se expresan en muchas lenguas, desde el romanticismo hasta nuestros días, y qué decir del modernismo rubendariano, los poetas hablan esa lengua plural, ampliada. Sienten antes que nadie que la realidad es heterogénea y hacen de esa realidad el alimento de su voz, poniendo lo extraño en contacto con lo ordinario. Unir opuestos, decir que esto es aquello, situar en relación realidades distantes, darle lugar a la ironía y al humor, componer con retazos otra realidad, ver en lo cómico lo trágico y en lo trágico lo cómico, son episodios de la elaboración poética. En un mundo, como digo, cuyo denominador común es el cambio, la imagen poética acompaña ese cambio. La poesía evoluciona, se reinventa de continuo, varían los temas, los modos y las representaciones. Los nuevos desafíos sugieren nuevos temas. La libertad expresiva introduce otra música. Atravesada por la poderosa tradición crítica de la modernidad y no susceptible de verificación mediante las pruebas de ensayo y error, la poesía es una ocasión para la creencia. La fe en las palabras sienta su legitimidad más allá de cualquier color local que pueda circunscribirla a una lengua, un territorio o una época. Más allá inclusive de su propia inteligibilidad que está en manos del tiempo y del lector. Cuando los caminos de la razón se cierran, ahí está ella, en la inagotable diversidad de la experiencia del mundo, tendiendo puentes, atravesando fronteras. Ahora voy a presentar a nuestra coordinadora, María Negroni, con su currículum que está dentro de este aparatito. María Negroni, aquí está. María Negroni publicó numerosos libros de poesía, entre ellos La jaula bajo el trapo, Islandia, El viaje de la noche, La boca del infierno, Cantar la nada y Elegía Joseph Corner. Varios libros de ensayos, Ciudad gótica, Museo negro, El testigo lúcido, Galería fantástica y Pequeño mundo ilustrado, y 2 novelas, El sueño de Úrsula y La anunciación. También tradujo a Louis Lavey, Georges Bataille, Valentin Penrose, Charles Simic, Emily Dickinson. Obtuvo numerosas distinciones, la de Guggenheim Rockefeller, la Civitella Ranieri, el American Academy in Roma, el Penn American Center, Fondo Nacional de las Artes y premio, y ha sido traducida al inglés, al francés, al italiano y al sueco. Dirige actualmente la maestría en escritura creativa de la UNTREF en Buenos Aires y está a cargo del área de letras del Fondo Nacional de las Artes. Sus últimos libros son Cartas extraordinarias, Interludio en Berlín, La noche tiene 1000 ojos, El arte del error, Exilium, Pequeños reinos, Archivo Dickinson y Objetos a ti.
las dejo a ustedes con María Negroni. Bueno, como poeta no tengo o no he tenido tantas experiencias de estar ante tanta gente en un teatro así, tan concurrido. Sé que lo debemos en parte a Joaquín Sabina, pero no deja de ser muy linda experiencia, ¿no? Bueno, yo los voy a presentar, pero antes quiero decir tres anotaciones que creo que resumen un poquito mi manera de acercarme a la poesía. Un poeta es alguien que escribe sin ser escritor. Eso lo dijo Jean Cocteau. La poesía tiene que ver, para mí, con el descenso a lo desconocido de nosotros mismos, y también con la conciencia de que solo ese descenso, esa ceguera trabajosa, puede revelar algo de lo que se resiste siempre a ser nombrado. La poesía, digamos, sabe como nadie que lo real no es articulable, que una falla o grieta se interpone siempre entre realidad y representación. De ahí su carácter de antídoto contra todo discurso autoritario. ¿No es acaso la palabra poética la única que no puede tematizarse? Porque lo que dice no puede volver a decirse en ningún otro lenguaje. Poesía y desacato son en este sentido sinónimos. La subjetividad puede descarriarse en ella, ir hacia eso insumiso, levantisco, que no quiere salir indemne, que acepta que algo quede sin decisión, que se atreve a poner en tela de juicio incluso las propias categorías, a sabiendas de que no existe peor cárcel que lo convencional, incluyéndose aquí las fronteras entre los géneros literarios o entre literatura fantástica y realista, nacional y cosmopolita, pura y social. En efecto, el poema desarma, trae la palabra afuera de la convención, incluso de la convención del propio poema. En el poema, la palabra busca la sombra de sí, el espejo en el cual no verse a fin de permitir la caza de ese vacío lleno de nada que se alcanza a veces por el esfuerzo del fracaso. La palabra poética sería así un espejo, un puente, entre ningún lado y ningún lado. Un atajo para ir de lo que todavía no ha sido a lo que tal vez nunca será. De este modo y no de otro, el poema habla del dolor y reconoce en ese mismo gesto una suerte de alegría para la cual aún no existe un nombre. La poesía es una epistemología del no saber. Bueno, me ha tocado presentar esta mesa, así que vamos a empezar con José Mármol, que nació en Santo Domingo, la República Dominicana, en 1960. Doctor en filosofía, ha obtenido varios premios por su obra poética. El premio Enrique Sureña de Poesía en 1992, el premio Casa de Teatro de Poesía y Accessit al Premio Nacional de Poesía Eliseo Diego en 1994, el premio Casa de América de Poesía Americana España en 2012, el premio de la Academia Dominicana de la Lengua 2012, el de Literatura por su obra en 2013.
Entre sus libros, El ojo del arúspice, La invención del día, Lengua de paraíso, Deus ex machina, Lenguaje del mar, Casa de sombras, Una mirada reflexiva, y luego entre su prosa ensayística, Ética del poeta, Las pestes del lenguaje, El placer de lo nimio y Cansancio del trópico. Lo dejo ahí. Podría seguir, pero estamos tratando de ganar tiempo. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer la invitación, el privilegio de estar aquí al Instituto Cervantes en la persona de su director, el poeta Luis García Montero, a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias, y a todos ustedes por estar aquí esta tarde. Voy a hablarles un poco sobre poesía y diversidad en un mundo globalizado. La poesía es, lo han admitido los más grandes prosistas en todos los tiempos, el lenguaje literario por excelencia, el que expresa de forma sustancial, innovadora y elevada la riqueza espiritual y material de una lengua, una cultura, un espíritu individual o un imaginario colectivo. Como la cultura, sobre todo la nuestra, porosa, mestiza, híbrida, y como las propias lenguas, en especial el español de América, la poesía es en sí misma diversidad y manifestación de absoluta libertad. La noción de diversidad cultural nos permite trabajar las diferencias, a veces marcadas y otras veces no, en sociedades, pueblos, naciones o agrupaciones humanas en sentido amplio. Esto así, más allá de la multiculturalidad que remite a una adición o sumatoria étnica o cultural sin establecer diferencias, o bien la pluriculturalidad que refiere la abundancia en algo de determinados rasgos distintivos, pero será pues la idea de interculturalidad, por su esencia dialógica y democrática, la que permitirá el trato franco entre las distintas culturas, aún en un mismo contexto, pero donde se respete el derecho a la diferencia y al disenso como fundamento de un nuevo humanismo. La poesía, con su intensa expresividad intrínseca y su capacidad única para comunicar una pluralidad de mensajes con muy pocas palabras, reflexiona la poeta andaluza Raquel Lanceros, constituye una poderosísima herramienta de comunicación social, siendo al mismo tiempo una de las más admiradas e inmanentes manifestaciones de la literatura y también del habla popular en todos los tiempos y en todas las culturas. Lo que nos reta hoy no es la diversidad, que se da como principio por sentada, sobre todo en Hispanoamérica, donde un concierto de lenguas, dialectos y variantes sociolectales constituyen el magma, el crisol por excelencia de una enorme diversidad que tiene en la lengua española, o el castellano si se quiere, un denominador cultural común. Lo que debe llamarnos a reflexión es la vocación de unidimensionalidad, la pretensión de homogenización, de homologación, el recurso capcioso de la tiranía de lo igual que quiere imponernos el modelo neoliberal del capitalismo tecnológico y globalizado como único horizonte de futuro para la humanidad y para sus expresiones de naturaleza estética. La globalización representa un nuevo desorden mundial que se impone al poder institucionalizado de los estados soberanos. Se trata de una especie de vuelta atrás en el gran relato histórico, según el cual los asentados habrían triunfado sobre los nómadas. En este tenor es que el filósofo francés Michel Maffesoli describe como nuevas tribus las formas de agrupación y el sentido de pertenencia al grupo por parte de individuos de la posmodernidad, al tiempo que ve en esta una convivencia de lo arcaico y lo contemporáneo. El acto poético, en tanto que fenómeno de lenguaje subjetivo, cultural y estético,
no es ajeno en modo alguno a los avatares ni a los acontecimientos económicos, políticos y sociales de su propio tiempo, a pesar de que no se lo puede reducir estrictamente a ellos. En tal virtud, a los tiempos de modernidad tardía y globalización en que vivimos, que perfilan un sujeto permanente y en resbaladiza crisis identitaria, porque ya no fija la identidad, sino que mueve constante y volátilmente sus rasgos, recursos y fundamentos antropológicos, individuales y societales, pero también un sujeto sometido a una creciente precariedad, no solo material, sino existencial, con déficit de valores transmutados en frágiles decisiones circunstanciales, un sujeto sumido además en una sociedad de rendimiento en la que demandas de orden laboral, de factura consumista y de sometimiento a la dictadura del giro digital y la alienación en los artefactos tecnológicos absorben la corporalidad y la espiritualidad del yo para, zarandeado por la crisis migratoria y los efectos de racismo, mixofobia y xenofobia, terrorismo y desigualdad, convertirlo en un sujeto de identidad global, en una suerte de turista planetario, sin arraigo y sin rumbo definido. Así las cosas, ¿de qué es pertinente hablar hoy día acerca de la poesía como un acto de comunión de razas, naciones y clases, según la aspiración de Octavio Paz, más allá de creerla un simple instrumento de comunicación? De una poesía tal vez que aspira a ser singular, única, en una cultura cada vez más diversificada, volátil y plural. Considero el poetizar como un acto de pensamiento. El poeta pensador que vio Heidegger en Hölderlin sigue teniendo valor hoy día. De la misma forma en que el sociólogo polaco Zygmunt Bauman define al filósofo como la persona dotada de un acceso directo a la razón pura, a la razón despojada de las nubes del interés mezquino, veo en la figura del poeta a la persona facultada para acceder directamente a la emoción, a la intimidad del espíritu del individuo solitario en permanente crisis existencial como un síntoma de la globalización. Harold Bloom alude a la función que el poeta Wallace Stevens adjudicaba a la poesía, en el sentido de que ésta nos ayuda a vivir nuestras vidas. Aunque no sana la violencia de la sociedad, la poesía cumple, al menos, la tarea de sanar al yo, con lo que se rebate el aserto de Winston Oden, según el cual la poesía no hace que ocurra nada. Ahora bien, para llegar a la diversidad habría que pasar antes por la identidad. La diversidad representa un concierto, un universo de identidades individuales o colectivas que a simple vista se aglutinan por similitudes y se fragmentan o distancian por diferencias. Pero, ¿qué es la identidad en la modernidad tardía que abandera la globalización, diluyendo lo autóctono en lo intencionalmente transculturado? El proceso de disolución que acompaña la globalización ha hecho que lo que eran estamentos sólidos referenciales de una identidad perceptible como valor social, duradero y como argumento racional o emocional colectivo, se hayan desvanecido. Aquella identidad única se ha transformado en una multiplicidad de identidades, que al igual que un producto en el mercado, los individuos deberán buscar, elegir y proveerse por sí mismos. La búsqueda de identidad en el mundo globalizado, donde ya muchas cosas no se encuentran en el lugar que creíamos natural para ellas, donde los referentes del pasado ya se han diluido, genera en el individuo un elevado grado de ansiedad. Existen pues amenazas a la vigencia de la poesía en un mundo que, en las batallas por la identidad y la diversidad, en la sobrevivencia agónica de lo local frente a lo aplastante del mundo global, se retuerce entre el comunitarismo, el multiculturalismo, la ortodoxia del singularismo, la interculturalidad y las pretensiones de radicales y fundamentalistas, tanto de orden político, lingüístico como religioso, en instaurar instaurar estados en los que prevalezcan una ilusión de destino uniforme o una suerte de supremacía nacional, cultural, racial.
La apuesta mayor de sentido del poema consiste en que, siendo de naturaleza lingüística, logre trascender verbalmente el mundo para instalarse como pieza de testimonio vital y epocal en las cimas de la posteridad. Es de esta forma como la diversidad inherente al lenguaje estético y en particular a nuestra lengua española podrá sobreponerse a las fuerzas de uniformización de la lógica inhumana del mercado. En la lucha americana de las primeras décadas del siglo XX, librada entre los indigenistas o criollistas y los europeizantes, en aquella época concebida como guerra entre civilización y barbarie, el insigne humanista dominicano Pedro Enrique Sureña, en su conferencia titulada El descontento y la promesa, pronunciada en Buenos Aires en agosto de 1926, zanjaba el problema con las siguientes palabras: apresurémonos a conceder a los europeizantes todo lo que les pertenece, pero nada más, y a la vez tranquilicemos a los criollistas. No solo sería ilusorio el aislamiento, la red de comunicaciones lo impide, sino que tenemos derecho a tomar de Europa lo que nos plazca, decía. Tenemos derecho a todos los beneficios de la cultura occidental y en literatura, ciñéndonos a nuestro problema, recordemos que Europa estará presente, cuando menos, en el arrastre histórico del idioma. Y aquí voy a terminar porque ya se me ha cumplido el tiempo. Muchas gracias. Bueno, gracias, José. Pasamos ahora a Elvira Sastre. Elvira Sastre ha publicado los poemarios 43 maneras de soltarse el pelo, Baluarte, Ya nadie baila y La soledad de un cuerpo acostumbrado a la herida. Elvira colabora con músicos, cantautores y otros poetas y ha publicado 2 libros que combinan la ilustración y la poesía. Tú la acuarela, yo la lírica, una colaboración con la ilustradora Adriana Moragues, y Aquella orilla nuestra, ilustrada por Emiliano Batista. En la actualidad, la escritora llena teatros y salas de conciertos con sus recitales poéticos y comparte con los lectores su poesía, vivencias y su mundo personal a través de las redes. En febrero de 2019, Elvira se alzó con el premio Biblioteca Breve de Seix Barral con su primera novela, Días sin ti, que actualmente se encuentra entre los más vendidos del país. Elvira. Gracias, María, y bueno, gracias a todos, al Instituto Cervantes y a todos los que han organizado este congreso tan maravilloso, porque la verdad que tener esto aquí tan de cerca y poder vivirlo desde dentro es una suerte enorme y estoy aprendiendo un montón y estoy muy feliz por ello. Así que muchísimas gracias por darme la oportunidad también de estar aquí arriba. No me quiero extender demasiado, yo he querido orientar un poco pues mi charla de hoy en lo que puedo decir que es mi experiencia, ¿no? Que creo que es en lo que puedo aportar más o lo que puede llegar a interesar más. Más que diversa, creo que la poesía, en tanto que parte de las emociones y es un vehículo de expresión personal e intransferible, es universal. Uno no puede decidir qué es poesía con la seguridad que da la lengua. La poesía y su idioma van más allá de los límites, no tienen un significado que los acorte y que los exprese. Uno sabe lo que es poesía cuando la lee, no cuando la estudia. Al mismo tiempo, la poesía responde a una emoción particular e individual, lo que justifica que haya tantos estilos de poesía como autores. Cada uno siente las cosas a su manera y las expresa del mejor modo que puede. Es, bajo mi punto de vista, un género basado en la libertad. De ahí que los prejuicios en ocasiones solo sirvan para alejarla de los posibles lectores. Actualmente, lo que sí podemos observar es un cambio en la difusión de la misma. Ahí es donde está la diversidad. Uno puede leer un poema en un libro, en un cuaderno de texto, en un periódico y en un blog. Puede encontrarla fotografiada en una red social, doblada en 4 partes, oculta en un libro, en la pizarra de un aula o en los libros de una hermana.
La poesía se está expandiendo y no hay quien la pare. Voy a hablar en este punto de mi propia experiencia. Como lectora, descubrí la poesía gracias a Bécquer y sus rimas. Después salté a las últimas páginas de un libro de texto de lengua y literatura del instituto que mostraban varios poemas de la generación del 27, Aleixandre, Cernuda y compañía. Y así llegué a Rosalía de Castro, a Juan Ramón Jiménez, a Rubén Darío, a Antonio Machado y a Pedro Salinas, entre otros. De repente los comprendía. Me hablaban de cosas conocidas. No me exigían un esfuerzo mayúsculo para disfrutarlos. En ese momento empecé a escribir mis propias cosas, a desahogarme en los cuadernos. Ahí fue cuando descubrí Internet y el mundo de los blogs. En mi círculo nadie leía, y menos escribían. Así que el mundo cibernético fue un descubrimiento clave en el desarrollo de mi escritura, ya que me permitió estar en contacto con autores contemporáneos, tanto españoles como latinoamericanos, y conocer los temas de los que hablaban y sus lecturas. Los devoraba diariamente, pendiente de cada actualización. Puedo decir que encontré ahí un tipo de literatura que no existía todavía en las librerías y que me daría esa libertad de la que me valgo cuando escribo. Me abrí mi propio blog, creé mi círculo de visitantes, los mismos que me dieron y siguen dando una seguridad que siempre es necesaria en este oficio, y convertí la escritura en algo rutinario, en un encuentro conmigo misma y con los demás, pues el hecho de publicarlo online ya se convertiría en parte del proceso creativo. Así descubrí a aquellos que se convertirían en referentes: Benjamín Prado, Luis García Montero, Luis Alberto de Cuenca, Ángel González, Alejandra Pizarnik, Idea Vilariño, y también a otros autores cercanos en edad como Ernesto Pérez Vallejo, Eskandar Alget, Diego Álvarez Miguel o Ben Clark. En ese momento irrumpieron con fuerza las redes sociales. Twitter, que persigue el tuit que puede convertirse en aforismo. Facebook, que facilita la comunicación de noticias y eventos importantes. E Instagram, la gran revolución que ha convertido los poemas en fotografías que se hacen virales. Para mí supusieron una continuación del blog, así que continué compartiendo mis escritos por ahí. Tiempo después llegaría mi primera publicación. El resto de libros y de lectores llegarían después, de manera consecutiva, calmada, acorde a las siguientes publicaciones, y así hasta el día de hoy. Comencé a hacer recitales, a viajar por España ofreciendo mis lecturas en distintos bares y después teatros, a conocer a otros poetas, a mezclar mis versos con la música de cantautores, a nutrirme de todo esto y a seguir adquiriendo experiencias para escribir gracias a la diversidad cultural de la poesía. Las redes me permiten compartir mis eventos, llegar a un público de países a los que ni siquiera han llegado mis libros todavía, a mantener el contacto con mis lectores, a sentirme acompañada en un oficio tan solitario, a descubrir nuevos autores, talentos jóvenes, escritores de otros países, para así seguir aprendiendo continuamente de todo lo que me rodea. Creo que son una herramienta que, bien utilizada, puede ser de gran utilidad para los que nos dedicamos a esto. Hablo de Internet y de las redes sociales porque para mí han supuesto una fuente inagotable de descubrimientos poéticos, como si cada poema fuera un pez y el océano de la poesía los cobijara a todos. Uno puede aprender historia de la literatura, descubrir las obras de grandes clásicos a golpe de clic, ir más allá de los libros analizados en los colegios, saber el porqué de los poemas de algunos autores, dar por sorpresa con un autor que vive al otro lado del mundo con el que te sientes identificado, e incluso poder conseguir sus libros o trabajar con editoriales para traerlos a tu país. Eso me pasó, por ejemplo, con Paola Soto, una estupenda poeta venezolana aficada en Buenos Aires. Nos conocimos en la Feria del Libro de Bogotá, hace ya unos años, me regaló su libro, que me entusiasmó, se lo pasé a la editorial Valparaíso Ediciones y unos meses después lo publicaron en España. Ahora ella va a participar en ferias españolas gracias a este encuentro ocurrido en otra parte del mundo y potenciado gracias a Internet. Los tiempos cambian y con ellos los medios. En este sentido, Internet ha supuesto una revolución y ha permitido que la poesía se visibilice, pues ha llegado a gente que ni siquiera sabía que le gustaba. No es raro aquel que va a una lectura y le dice al autor o a la autora que ha descubierto la poesía gracias a sus poemas. Escuchar eso es una satisfacción absoluta, porque sucede mucho. ¿Y a quién le puede pasar esto? Solo al que no ha leído el poema adecuado. Y como decía al principio, hay tantos como lectores existen. Por suerte, la diversidad cultural de la poesía está asegurada y los amantes de la misma estamos de suerte. Muchas gracias. Bueno, gracias Elvira. Vamos a pasar
a la otra mitad de la mesa. Empezamos con Carlos Schilling, que nació en Santa Fe y es licenciado en Filosofía por la Universidad de Córdoba, donde trabaja como editor del periódico La Voz del Interior y escribe allí comentarios de libros y de películas. Ha publicado libros de ficción y de poesía. Entre los primeros, Diana y Nadia, Mujeres que nunca me amaron, Experimentos con seres humanos y Disfrazado de novia. Entre los segundos, de poesía, Mudo, Formas de ver el mar, Confesiones impersonales y Ensayos de voz. Adelante. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por venir y agradezco también la invitación a los organizadores, por supuesto. Bueno, yo voy a leer un texto sobre 3 poetas de Córdoba que se llaman María Calviño, María del Carmen Marengo y Elisa Molina. Espero que puedan retener los nombres para después ir y ver si pueden conseguir sus libros, porque son realmente unas poetas muy, muy interesantes. ¿Qué clase de diversidad trae un poema al mundo? En el mismo instante en que leo estas palabras, se están componiendo miles de poemas en cientos de lenguas diferentes. Es una imagen vertiginosa. La cantidad de versos que se suma minuto a minuto a los versos existentes en la memoria humana, en las bibliotecas o en los archivos digitales. Tan vasto es el proceso que casi podemos compararlo con la actividad de sedimentación o de estratificación geológica. Apelando a una dialéctica ya vetusta, diríamos que se parece más a un proceso natural que cultural. No es raro que un altísimo porcentaje de esa materia literaria nos resulte matemáticamente ajena, inaccesible por su propia abundancia. Sin dudas, el hecho de que seamos capaces de imaginar un poeta de Siberia y otro de Malasia y otro de Albania y otro de una isla del Pacífico no deja de ser un dato relevante de nuestra cultura. El mero contacto con esa diversidad tiene un efecto de delirio, cuyo ejemplo clásico es el curioso ensayo de Michel de Montaigne titulado De la costumbre. Entusiasmado por la enumeración de hábitos de distintos lugares del planeta, el filósofo francés cede al éxtasis de la diversidad y se inventa pueblos donde, cito, es honrado que los hijos embaracen a las madres, o donde solo se cortan las uñas de la mano derecha, o donde la más deseable sepultura es ser comido por los perros. No me parece impertinente citarlo en esta ocasión, porque en ese texto deslumbrante, escrito en la segunda mitad del siglo XVI, se percibe el influjo de un continente que Europa acababa de conocer y que Montaigne todavía llama Nuevas Indias. Pero voy a disminuir violentamente la escala de mi reflexión hasta reducirla al punto de una preferencia personal. Antes que la diversidad extensa de la poesía como fenómeno cultural, me interesa la diversidad intensa de algunos poemas concretos, en especial poemas líricos, y muy en especial poemas líricos de 3 poetas contemporáneas, María Calviño, María del Carmen Marengo y Elisa Molina. Quiero aclarar que no pongo el lirismo a la épica y mucho menos a la conciencia histórica y de género que también se manifiesta en estas 3 autoras, a veces de modo indirecto y otras de modo indirecto. Mi idea es mostrar en qué sentido eso que llamamos mundo aparece sutilmente perturbado o distorsionado en sus poemas y por qué podemos atribuir esas perturbaciones o distorsiones a la percepción que ejerce sobre la realidad común una especie de realidad íntima y extraña a la vez, intuida por las palabras e impulsadas por ellas. Si bien para ser severo o escuchar, ese mundo diverso puede comunicarse con este a través de la figura emblemática de un ángel, no necesariamente se trata de un mensajero celestial, sino de una cualidad de ausencia que se impone como una presencia. Lo dice mucho mejor María del Carmen Marengo. Este fantasma o este ángel que ha saltado a mi cuarto me acompaña en su distancia. Se acuesta en mi cama y yo me duermo pensando
que duermo abrazándolo. En términos brutalmente sociológicos, María Calviño, María del Carmen Marengo y Elisa Molina son mujeres normales, espero que se escuchen las comillas, licenciadas en letras modernas, docentes secundarias y universitarias de clase media, nacidas en la década de 1960, 2 de ellas con hijos. No viven aisladas ni marginadas social o económicamente. Esa supuesta normalidad se refleja en la superficie de sus textos que respetan las reglas gramaticales, las mayúsculas, las minúsculas y la puntuación tan lógica del español. A modo de breve información bibliográfica o biobibliográfica, diré que María Calviño es autora de Círculo de Sombras, Temporada de Caza y otros poemas, Lírica en trámite, Fin de semana largo, De tarde en el puerto y Superficies cultivables. También escribió una tesis sobre Samuel Taylor Coleridge y es profesora de literatura inglesa en la Universidad Nacional de Córdoba. María del Carmen Marengo publicó 5 libros de poemas: El fuego invisible, El camino de los ángeles, El libro de los jardines y los abismos, La vida numerosa y Juguetes errantes. 2 de ficción, El legado y los fantasmas y los niños, y el ensayo Geografías de la poesía. Es profesora de literatura argentina en la Universidad Nacional de Córdoba. Elisa Molina es autora de Escrito en el agua, En la lengua de tu padre, Por más que en la noche de luna y Cormorán. Fue directora de la Escuela Juan Mantovani. Si algo las une, además de sus buenos modales sintácticos, es que las 3 son poetas del sentido, para quienes las palabras no se reducen a materia sonora ni a puro concepto, sino que operan como vehículos que transportan una carga sensible entre 2 puntos que a veces se alejan, a veces se acercan y a veces incluso se tocan y parecen fundirse entre sí. Hay un poema de Elisa Molina que describe exactamente ese acto de posesión y desposesión de las palabras. Dice: ahora tengo para siempre las palabras, eucalipto, paraíso, siempre verde, y una imagen de hojas que caían, doradas, cobrizas, plata vieja, de lo que fue por un instante la arboleda. La dialéctica entre el siempre y el instante, entre lo que dura y lo que se pierde, es quizás el fondo elemental de toda poesía lírica. Una lucha contra el tiempo, un intento de fijar un momento, una escena, una sensación, un lugar o una persona en la gran corriente de momentos, escenas, sensaciones, lugares y personas que se disuelven en la fugacidad de todo. Sin dudas, el tiempo solo puede vivirse desde adentro, en el flujo del presente que siempre es un obsequio de despedidas. Pero la memoria genera la ilusión de que es posible salir afuera, separarse de las horas, los días y los años y elegir un instante para encenderlo con un fulgor de permanencia. Los poemas son como una versión verbal de esa luz evocativa y vacilante. La evocación es un poder de la poesía, un arma cargada de pasado. Pero como lo que importan son los detalles, los modos en que esa lucha contra el tiempo encarna en cada voz, en cada yo, y se vuelve única, una especie de universalidad invertida, voy a citar entero un poema de María Calviño, en el que podría decirse que se despliega, si no una estrategia, al menos una táctica para tratar de igual a igual con el tiempo. Se titula Es un ángel de piedra y figura en el libro Fin de semana largo. De pronto dejamos de saber si era lunes o martes, después si era de mañana o de tarde, o si ya es primavera o estamos en invierno. Total, la única lógica del tiempo es transcurrir, pasar sin preguntar ¿quién sos? ¿Quién fuiste? Hasta que amaneció un día de playa sin nadie. En este lugar del mapa sin mares, nuestro mar de lágrimas se retira desdibujando el límite de lo propio y lo perdido. Quieto en el pasto joven, cuando caen florcitas del castaño como viruta cobriza, parece un ángel. Alguna vez fue molde teselado en un galpón de escultores, entre catálogos de arte funerario. A sus pies van a rodar los primeros frutos del castaño envueltos en un saco de espinas. Es un ángel de piedra. Se diría que no nos ve, que nunca oyó hablar de nosotros, y estamos de pronto creyendo en su vuelo. Es probable que los ángeles sean lo único que la poesía ha conservado de la teología.
más que resabios de alguna fe o algún dogma, son emblemas de la irrupción de lo extraño en el mundo. Vienen de otra parte, no se sabe muy bien de dónde, ni por qué. ¿Realmente son mensajeros? ¿Realmente quieren decirnos algo? ¿O su mensaje es el mutismo? En todo caso, su aparición, que nunca es presencia, tiene algo de anacrónico y de infantil, palabras en cuyas etimologías se niega el tiempo y se niega el habla. María del Carmen Marengo tiene un libro titulado El Camino de los Ángeles, en el cual, sin embargo, la palabra ángel o ángeles aparece solo en 3 poemas, y en uno de ellos los maldice, precisamente porque son lo contrario de la presencia. Lo encontramos, y cuando lo encontramos se va. Beatriz en los infiernos o en el cielo lo mismo da. Se va cantando con sus ángeles. Malditos ángeles, ¿quiénes son ellos que se llevan lo que amamos? El único ángel que figura por su nombre en los 4 libros de Elisa Molina es el ángel de lo diminuto, que vive en el ojo de una aguja de coser, dentro de una caja de galletas, protegido por sucesivas paredes de diferentes materiales, metido en el interior de lo interior, como en el fondo de una caja china o de una muñeca rusa, lo que induce a pensar que se trata de una criatura de la intimidad infinita, ajena a todo lo que no sea su propio ensimismamiento. Sin embargo, desde su reclusión, este ángel es testigo de la atrocidad del mundo. Ve el dolor, el tedio, el espanto, pero no puede hacer nada. El ángel de lo diminuto sueña en pequeño, vive en el ojo de una aguja de coser. La aguja está en una lata que fue de galletas, la lata en un cajón, el cajón en un mueble de la casa. Antes de dormirse, en el capullo de su oscuridad, enciende en la noche un cigarrillo para ver el hilo de humo rodar más allá del delgado óvalo de acero que es su morada, y la ínfima brasa, y a sí mismo, como si estuviera en el borde del tiempo. En el otro borde, el mundo y sus cosas, terribles, pasan todo el tiempo. Deja a veces niños muertos en la arena, cosas que aún para su eternidad de ángel son monstruosas, y se ciernen sobre las ciudades, caparazones de los hombres y mujeres a quienes ha visto deformarse de dolor, de ira, de espanto, de aburrimiento. A fuerza de impotencia, ahora es un artista contemplativo, que une lo útil a lo agradable, el humo y un dolor que piensa, pero no siente. Me queda muy poquitito y termino. La melancólica ironía de los últimos 4 versos puede ser leída como un comentario sobre el riesgo de insensibilidad que implica distanciarse demasiado de las cosas, aun cuando la distancia sea necesaria para entenderlas. En la poesía de María Calviño hay más pájaros que ángeles, pero uno de esos ángeles, no nombrado sino sugerido en el poema Obra en Construcción, condensa lo que trato de decir cuando postulo que un poema genera una especie de diversidad ontológica respecto del mundo. Una realidad diversa que, aún entendida como ficción, fantasía o ilusión, nos llega a través de las palabras y sin establecerse, sin fundar nada, más bien arrancándose o evadiéndose de todo establecimiento y de todo fundamento, nos toca con su potencia ambigua. Y leo el último poema y termino. Se llama Obra en Construcción. Te diría que parecen animales prehistóricos. Las palas mecánicas y grúas enormes cavan un foso a dentelladas, con un ritmo propio. Atardece en verano y brillan, estiran sus cuellos metálicos sobre el charco gredoso que dejó una lluvia recente. ¿Ves? Los parques de diversiones de los pueblos chicos también son así. Tienen algo de circo y algo de plaza. Ahora, esos hombres de ahí que trabajan con los animales comen su asado a punto, cerca del borde del foso casi terminado. Y más atrás, haciendo equilibrio en los andamios, apenas instalados contra el muro, otras personas con baldes en la mano lo van cubriendo de su mezcla gris. ¿Lo ves? Dicen que aquí están construyendo un laberinto. Un laberinto, sí, abrí las alas. Bueno, muchas gracias, Carlos. Bueno, vamos a escuchar ahora a Joaquín Sabina,
Joaquín, voy a obviar la parte de tu currículum que todos conocen. Muy bien. Simplemente voy a leer un parrafito que me parece, al menos para mí, fue novedoso. Dice, en su faceta literaria, a pesar de que no son discernibles esas, siempre todo se mezcla, ¿no? Pero en su faceta literaria ha publicado diversos libros desde los años 70, siendo Memoria del exilio el primero. Más tarde, en los años 80, publica De lo cantado y sus márgenes. Cabe destacar entre ellos el libro de sonetos Ciento volando de 14, publicado en la colección Visor de Poesía, libro que supuso un hito en la edición de poesía en español por su gran acogida de lectores. Habría que incluir la recopilación de sus canciones con buena letra y ha colaborado en diversos medios como Interview, Público y más recientemente Tinta Libre, de las cuales han resultado las recopilaciones Esta boca es mía, El grito en el suelo o En Román Paladino. Además, se han publicado decenas de biografías de su vida, así como muchos estudios sobre su obra poética y musical. Te escuchamos, Joaquín. Muchas gracias. Antes que nada, qué maravilla de teatro. Da mucho gusto estar aquí. Si no me hubiera invitado Luis, me lo hubiera perdido. Comprenderán ustedes que yo, entre tanto poeta y tanto erudito, me sienta un poco impostor. Pero siempre me ha gustado sentirme impostor. Es decir, asistir a fiestas a las que se supone que no tendría por qué ser invitado. No estoy en absoluto dotado para la teoría ni para la erudición, aunque con el auge de los pequeños nacionalismos que por desgracia estamos sufriendo en el mundo, yo me considero de una patria mucho más grande, que es mi lengua, la lengua española. Creo que es un milagro que ustedes se hayan reunido hoy para oír poesía y para oír palabras llenas de magia, porque la misma lengua que sirve para pelearse con alguien en un bar o para cualquier cosa, sirve para darles una gotita de magia. Así que, como no teorizaré, leeré un trocito de prosa que me explica un poco y un par de poemas. A los 14, parece que fue ayer, el rey Melchor se lo hizo bien conmigo y me trajo por fin una guitarra. Aquel adolescente ensimismado que era yo, con granos y complejos, en lugar de empollar física y química, mataba las horas rimando en un cuaderno a rayas versos llenos de odio contra el mundo y los espejos. El mundo, lejos de sentirse aludido, seguía girando, que es lo suyo, desdeñoso, sin importarle un carajo mi existencia. Y los espejos, cabrones, en vez de consolarme con mentiras más o menos piadosas, me sostenían cruelmente la mirada. Vivía en un sitio que se llamaba Úbeda. Algunas noches, mientras mis padres dormían, me daban las 10 y las 11 y las 12 y la 1, practicando con sordina en mi flamante guitarra los acordes de Blanca y radiante va la novia, o iniciándome en el furtivo y noble arte de la masturbación, o suspirando por mi vecina, una rubia de bote que suspiraba por un idiota moreno que tenía una bici de carreras y jugaba al baloncesto. Solo se me ocurrían 3 maneras de atraer su atención: triunfar en el toreo, atracar un banco o suicidarme. Lo malo es que las 3 exigían una sobredosis de valor que yo, ay de mí, no poseía. Yo poseía mi cuaderno a rayas,
cada vez más lleno de ripios contra el mundo, mi guitarra cada vez más desafinada y un plano del paraíso que resultó ser falso. Y la vida previsible y anodina como una tarde de lluvia en blanco y negro. Pero en la pantalla del ideal cinema, cuando no daban una de romanos, el viento golfo de Manhattan le subía la falda a Marilyn y era domingo y no había clase y los niños de provincia soñábamos despiertos y en tecnicolor con pájaros que volaban y se comían el mundo. Y el mundo que querían comerse los pájaros que anidaban en mi cabeza, pongamos que se llamaba Madrid. Así que un día me subí sin billete de vuelta al vagón de tercera de uno de aquellos sucios trenes que iban hacia el norte. Me apeé en la estación de Atocha y aprendí que las malas compañías no son tan malas y que se puede crecer al revés de los adultos. Y supe al fin a qué saben los aplausos y los besos y el alcohol y la resaca y el humo y la ceniza y lo que queda después de los aplausos y los besos y el alcohol y la resaca y el humo y la ceniza. Tal vez por eso mis canciones quieren ser un mapamundi del deseo, un inventario de la duda, 7 crisantemos con espinas. Y cuando las cartas vienen malas se amenaza tormenta y los dioses se ponen intratables y los hoteles no son dulces y todas las calles se llaman melancolía, todavía fantaseo con debutar sin picadores o con desvalijar sucursales de Banesto o comprobar mi suerte a la ruleta rusa. Pero ahora, en lugar de tirarme en las ventas de espontáneo o de escribirle una carta póstuma a Garzón o de ahorrar para una Smith & Wesson del especial, escribo en Technicolor la canción de las noches perdidas para vengarme de tantas tardes de lluvia en blanco y negro, de tantos hombres de traje gris, de tantas rubias de bote que se van con idiotas morenos que juegan al baloncesto, de tantas bocas adorables que nunca fueron mías, que nunca serán mías. Aquellos granos trajeron estas cicatrices y aquellos miuras que nunca toreé me cosieron a cornadas el alma. Pero no me quejo, tengo amigos y memoria y risas y trenes y bares y una mala salud de hierro y un puñado de canciones recién salidas del horno que me tienen, dejadme que os lo cuente, orgulloso como un padre primerizo que babea. Y de cuando en cuando una rubia de bote me tira un beso desde el público, aprovechando un despiste de su novio, ese idiota moreno que juega al baloncesto. Gracias. Lo peor del amor cuando termina son las habitaciones ventiladas, el puré de reproches con sardinas, las golondrinas muertas en la almohada. Lo malo del después son los despojos que embalsaman el humo de los sueños, los teléfonos que hablan con los ojos, el sístole sin diástole ni dueño. Lo más ingrato es encalar la casa, remendar las virtudes veniales, condenar a la hoguera los archivos. Lo atroz de la pasión es cuando pasa, cuando al punto final de los finales no le siguen 2 puntos suspensivos. Mi amigo Javier Crae decía siempre que la superioridad de la canción sobre el teatro era que al teatro la gente aplaudía después de 2 horas y que en la canción cada 3 minutos. El moño, las pestañas, las pupilas, el peroné, la tibia, las narices, la frente, los tobillos, las axilas, el menisco, la aorta, las varices.
la garganta, los párpados, las cejas, las plantas de los pies, la comisura, los cabellos, el coxis, las orejas, los nervios, la matriz, la dentadura, las encías, las nalgas, los tendones, la rabadilla, el vientre, las costillas, los húmeros, el pubis, los talones, la clavícula, el cráneo, la papada, el clítoris, el alma, las cosquillas. Esa es mi patria. Alrededor no hay nada. Aunque está en absoluto desuso y nada de moda, yo sigo escribiendo poesía rimada, porque me parece que la rima es la música de la poesía y que además le da al lector unas perchas por donde colgarse. Este ya no camufla un hasta luego. Esta manga no esconde un quinto as. Este precinto no juega con fuego. Este ciego no mira para atrás. Este notario avala lo que escribo. Estas vísperas son del que se fue. Ahórrate el acuse de recibo. Esta letra no la protestaré. A este escándalo huérfano de padre no voy a consentirle que taladre un corazón falto de ajonjolí. Este pez ya no muere por tu boca. Este loco se va con otra loca. Este masoca no llora más por ti. Y esto que es la letra de una canción, la escribí tratando de decir lo que me gustaría hacer, que es algo que nunca ha conseguido uno. Yo tenía un botón sin ojal, un gusano de seda, medio par de zapatos de clown y un alma en almoneda, una hispano Olivetti con caries, un tren con retraso, un carnet del Atleti, una cara de culo de vaso, un colegio de pago, un compás, una mesa camilla, una nuez o bocado de Adán menos una costilla, una bici diabética, un cúmulo, un cirro, un estrato, un camello del rey Baltasar, una gata sin gato. Mi Annie Hall, mi Gioconda, mi Wendy, las damas primero, mi Cantinflas, mi bola de nieve, mis tres mosqueteros, mi Tintín, mi Yo-Yo, mi Azulete, mis 7 de copas, el zaguán donde te desnudé sin quitarte la ropa, mi escondite, mi clave de sol, mi reloj de pulsera, una lámpara de Alibaba dentro de una chistera. No sabía que la primavera duraba un segundo. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Les presento a mi abuelo bastardo, a mi esposa soltera, al padrino que me apadrinó en la Legión extranjera, a mi hermano gemelo, patrón de la merca ambulante, a Simbad el marino que tuvo un sobrino cantante, al putón de mi prima Carlota y su perro Salchicha, a mi chupa de cota de mallas contra la desdicha, mariposas que cazan en sueños los niños con granos cuando sueñan que abrazan a Venus de Milo sin manos. Me libré de los tontos por ciento, del cuento del business, dando clases en una academia de cantos de cisne. Con Simón de Cirene hice un tour por el Monte Calvario. ¿Qué harías tú si Adelita se fuera con un comisario? Frente al cabo de poca esperanza arrié mi bandera. Si me pierdo de vista, esperadme en la lista de espera. Heredé una botella de ron de un clochard moribundo. Olvidé la lección a la vuelta de un coma profundo. Nunca pude cantar de un tirón la canción de las babas del mar, del relámpago en vena, de las lágrimas para llorar cuando valga la pena,
de la página encinta en el vientre de un blog trotamundos, de la gota de tinta en el himno de los iracundos. Yo quería escribir la canción más hermosa del mundo. Pues, otra, ¿no? Tendríamos que pedir que cante, pero... Te van a pedir que cantes. Si ustedes supieran la emoción que siento de no tener que cantar. Bueno, es muy difícil volver del registro, casi diría festivo de la vida, ¿no?, que hay en estos textos que nos leyó Joaquín. Pero voy a intentar, para hacer honor a la mesa entera, quizás rescatar un par de cosas que me parece que fueron importantes. La mesa se llamaba Poesía y Diversidad. Y creo que, aunque se tocaron en el homenaje a la tríada de escritoras, de poetas, mujeres cordobesas, luego Elvira habló de la relación o el uso del Internet y de los blogs y de las redes sociales, y José también se metió, digamos, por otro lado. Creo que vimos distintas lecturas, escuchamos distintos modos de acercamiento a la poesía, y aunque no se habló en forma directa, creo que por atrás de lo que se decía con respecto a la dimensión pluridiversa de lo que se escribe, también surgió, digamos, la idea de que también existen diferencias estéticas en la poesía. Y también, aunque no hemos polemizado, pero de alguna manera creo que escuchamos, por un lado, una suerte de festejo, celebración de las posibilidades que da el Internet, en lo que dijo Elvira, y por otro lado, en lo que decía José, había, digamos, una visión de mayor ambivalencia frente a lo que trae el mundo de la tecnología. Casi como que por momentos me pareció escuchar como un cierto resquemor y algo de catastrófico que también puede traer eso para la supervivencia, yo diría, del sujeto en su dimensión más espiritual, podríamos decir. José también habló del deber del pensamiento, creo, casi como una tarea para el poeta, ¿no? Como que la poesía, decía el poeta egipcio Edmond Chavez, es una especie de cuerpo como gemelo con dos cabezas separadas, donde están la emoción y el pensamiento. Yo siempre pienso que esa es una idea, es una imagen muy feliz, a condición de aclarar que el pensamiento también es una emoción de la mente, pero no deja de ser una emoción. Bueno, entonces me parece que esto es muy rico, no tenemos respuestas y está bien que así sea, porque la poesía es un permanente preguntar, no busca respuestas. Lo que busca, sí, es, por un lado, que creo que lo hemos tenido en la mesa, por un lado busca la celebración de lo que es,
que es maravilloso, que es el hecho de estar vivos, y por otro lado busca mejorar la calidad de las preguntas que le hacemos a la existencia. No son muchas las preguntas, son pocas, pero se puede mejorar la calidad de esas preguntas. Entonces, creo que con esto podemos pedirle a Elvira si nos lee un poema, a José si nos lee un poema, y terminamos la mesa. Bueno, yo como buena millennial lo voy a leer desde el teléfono, porque es inédito y no está en ningún libro, si no cogería el libro, pero... Somos mujeres. Miradnos. Somos la luz de nuestra propia sombra, el reflejo de la carne que nos ha acompañado, la fuerza que impulsa a las olas más minúsculas. Somos el azar del oportuno, la paz que termina con las guerras ajenas, dos rodillas arañadas que resisten con valentía. Miradnos. Decidimos cambiar la dirección del puño, porque nosotras no nos defendemos, nosotras luchamos. Miradnos. Somos también dolor, somos miedo, somos un tropiezo fruto de la zancadilla de otro que pretende marcar un camino que no existe. Somos también una espalda torcida, una mirada maltratada, una piel obligada, pero la misma mano que alzamos abre todas las puertas, la misma boca con la que negamos hace que el mundo avance y somos las únicas capaces de enseñar a un pájaro a volar. Miradnos, somos música, inabarcables, invencibles, incontenibles, inhabitables, luz en un lugar que aún no es capaz de abarcarnos, de vencernos, de contenernos, de habitarnos, porque la belleza siempre cegó los ojos de aquel que no sabía mirar. Nuestro animal es una bestia indomable que dormía tranquila hasta que decidisteis abrirle los ojos con vuestros palos, con vuestros insultos, con este desprecio que, oídnos, no aceptamos. Miradnos, porque yo lo he visto en nuestros ojos, lo he visto cuando nos reconocemos humanas en esta selva que no siempre nos comprende, pero que hemos conquistado. He visto en nosotras la armonía de la vida y de la muerte, la quietud del cielo y del suelo, la unión del comienzo y del fin, el fuego de la nieve y la madera, la libertad del sí y del no, el valor de quien llega y quien se va, el don de quien puede y lo consigue. Miradnos y nunca olvidéis que el universo y la luz salen de nuestras piernas, porque un mundo sin mujeres no es más que un mundo vacío y a oscuras, y nosotras estamos aquí para despertaros y encender la mecha. Bueno, pues al nombre de alguna mujer. Tu cuerpo es un deseo de ti por todas partes. Tu cuerpo es un imán tensando mis rodillas. Eternidad de un día desde la que borracho de urgencias me disuelvo. Fugacidad con brazos para estrecharme a un fuego. Tu cuerpo es una flor brotando de un espejo. Un temor con esperma recogido en el vientre, la pelvis, una playa que agrupa un mar de besos. Tu cuerpo es un recuerdo que no tiene pasado, permanencia del agua en racimos de unas horas. Tu cuerpo es la noche con su nada redonda, el sonido, el metal, la soledad, la campana que hincha la neblina sobre las viejas piedras de la catedral. Tu cuerpo es un deseo de ti por todo el tiempo, escasos los dedos,
tremendos los ojos y unas ingles llanas de las que crecen nubes. Tu cuerpo no amanece, tu cuerpo inventa alas, azul en lo azul desde lo blanco blanco, voz en la voz y por el viento soplo. Tu cuerpo es un deseo de ti por todas partes. Tu cuerpo es una danza de ti si el piano flota. Tu cuerpo es un reclamo de amor en cada gesto. Tu cuerpo es un deseo de ti por todas partes. Ayer se dijo que, creo que fue Sergio Ramírez, que el español es una lengua contaminada. Sí, y la experiencia de esta mesa mostraría, la palabra contaminada parece un poco pesada, un poco sórdida, pero podríamos decir, sí, lo comprendemos, la poesía no es algo transparente ni convencional. Las transparentes y convencionales son las señales de caminos, las que se indican las vías férreas. La poesía es un lugar de encuentro, es enigmática, es secreta y pide la participación del lector. Con esta felicidad, esta gratitud de haber escuchado a estos poetas, vamos a dar por terminada esta mesa. Muchas gracias a ustedes y muchas gracias a los participantes. Se han quedado con ganas de... Gracias.